a tardar el Señor. ¿Sí? Entonces eso requiere, mire pues, eso requiere una fe todavía más grande, porque estamos hablando ya de no de ser arrebatado en el arrebatamiento, sino antes, como Enoc, como Elías y como decía Pablo, ¿verdad? La exanastasis, es decir, un evento antes de la resurrección de los muertos, que ese ya es personal, ese ya no es colectivo. ¿Sí? Se llevan a Elías y allá a la par, ¿quién estaba? Eliseo, pero solo se llevaron. Qué interesante, ¿verdad? Uno será tomado, dice, y el otro será. Se llevan a Elías. Entonces, dése cuenta, si nuestra fe está astenea, enferma, debilitada, entonces nosotros vamos a ir perdiendo intensidad en cuanto a algunas doctrinas. No que las vamos a dejar de creer, ¿sí? Pero nos va a costar ponerlas en práctica o sentirnos parte de eso. Entonces, mire, dice acá, acompáñame a Mateo capítulo 8. Mire, entonces se va ahí Mateo capítulo 8. El segundo aspecto era, dice, me voy a gloriar, dice, en mi debilidad para que el poder de Cristo. Entonces, fíjese, cuando uno tiene fe y uno reconoce sus debilidades o sus deficiencias, sin alardear uno, ¿va? Es cuando el poder de Dios empieza a manifestar. Entonces, mire, algo que ha sucedido con muchos ministerios que empiezan con poder, ¿sí? Pero en la medida que va creciendo la fama, y por eso dice la Biblia, que la fama del Señor crecía, dice un versículo, ¿verdad? ¿Qué hacía el Señor? Dice que Él buscaba estar solo. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Dice, Él buscaba quedarse solo y se ponía a orar. Amén. Pero lo tremendo es que ahora lo que sucede por las redes sociales y por todo eso, que hay ministerios que empiezan con mucho poder, la fama empieza a crecer y en lugar de seguir buscando esa soledad, se empieza entonces a perfilar una imagen. Amén. Entonces fíjese, dice en el Apocalipsis, dice que el anticristo, ¿verdad? La bestia, dice, hace una imagen, ¿se recuerda? Construye una imagen que aparece en el libro de Daniel también. Dice, se hizo una estatua al rey y todos tenían que adorar la estatua. Todo el mundo cuando la viera, ¿qué era lo que tenía que hacer? Adorarla. Ahora mire pues, ¿qué es lo que hace uno en Facebook? Se hace una imagen. Por eso fíjese que digamos hay ministros, le estoy hablando en términos generales, ¿sí? Hay ministros que lo que perfilan es su imagen. Y lo que hace allá en Apocalipsis, la bestia, ¿qué es? Su imagen. Y lo que busca es que todos aquellos que la vean, la adoren. Entonces, cuando uno hace una fanpage, como le llaman en Facebook, ¿qué está haciendo? Una imagen. ¿Para qué? Para que todo aquel que la vea le dé like. Ahora hasta está más, porque antes solo existía like, pero ahora ya existe. Me encanta, ¿verdad? Que como que ya es más allá, ¿sí? Ya no es me gusta, sino que es, mire, ya no es así, ¿verdad? Sino que es, ¿verdad? Y mientras más se tienen, entonces en una fanpage, mire, pues por ejemplo usted tiene su página de Facebook y entonces ahí usted se llama fulanito de tal. Entonces usted puede tener amigos hasta ¿cuántos?
No, si tiene, solo puede tener creo que 5,000. Y después, como eran ya demasiados, le bajaron creo que a 3,000. Por ahí anda, 3,000 a 5,000. Pero en una fanpage pueden ser los que usted quiera. Todo aquel que le diga ahí, quiero seguirlo, quiero ser parte de esto. ¿Sí? Y mientras más crece también el ego. Amén. Por eso, mire, las redes sociales son buenas, pero si uno no sabe manejarse en medio de eso, y en lugar de que Cristo crezca, se recuerda que ese fue el error de Juan, que Juan empezó a pensar y le dijo, bueno, ¿eres tú o es otro? ¿Verdad? Porque él dice, conviene que él crezca y que yo mengüe. Hasta ahí va bien. Pero llega un momento en el que ella le manda a decir, ¿verdad? Señor, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? ¿Para qué? Porque estoy perdiendo fans. ¿Ya? Para que mi ministerio no se me caiga, pues. Entonces el problema es que si nosotros creamos una imagen y estamos esperando, ¿verdad? Por eso mire, hay ministerios que se llaman Ministerio Evangelístico, ya iba a decir nombres, ¿verdad? Ministerio Evangelístico, Ministerio Profético, el Perico de los Palotes. Por eso mire, es bien delicado. Si usted se da cuenta, digamos, mira, yo las redes sociales sé que sirven, sé que son útiles, pero si usted ve la página de la iglesia, ¿qué es lo que hay ahí? Subimos nada más lo que tenemos que poner, la alabanza, subimos las prédicas, los remas que se sube después de cada prédica el apóstol, ¿verdad? Ahí mandamos los resúmenes para que usted se ponga a estudiar. Yo espero que usted los esté estudiando, porque si solo le da like no sirve de nada, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, mire, volvamos al punto. Viene Pablo y dice, yo lo que voy a hacer es que voy a ver mi debilidad y me voy a gloriar en eso, en que hay debilidades. ¿Por qué gloriarse uno en su debilidad? Para que a uno no se le olvide que no es uno el que hace la obra, sino que es el Señor. Amén. Por eso, mire, mientras uno reconoce eso y dice uno, yo tengo estas debilidades, y lo tremendo es que él quería que se las quitaran. Por eso dice, yo le he pedido al Señor de esto 3 veces y me ha dicho, no. ¿Por qué? Porque ahí es donde estoy logrando perfeccionar mi poder, ¿verdad? A través de ti. En otras palabras, si te quito esas debilidades, vas a pensar que el poder es tuyo. Vas a pensar que tú eres el non plus ultra, ¿verdad? Vas a pensar que tú te las puedes todas. Vas a pensar que tú eres el que ha logrado todo eso. Y hermano, lo terrible es que ahí dice, ¿verdad? Un mensajero de Satanás viene. Ay, ¿a usted lo ha cacheteado alguna vez un mensajero de Satanás? No. Tremendo, ¿ah? Mire, yo le decía, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener lo que tenía Pablo? Ya después de oír del mensajero que cachetea, ¿verdad? Dijo usted, no quiero. No, si le vi la cara así como que no, hermano, gracias. Mire qué terrible, ¿sabe por qué? Porque vemos nosotros, mire pues, ¿usted cree que Pablo renegaba? Y decía, Señor, ¿para qué me diste esto, Señor? Si ahí viene a cachetearme, ¿verdad? Él no. Llegaba a cachetearlo, me imagino que él como quiera metía las manos, ¿verdad? Pero luego se levantaba y veía como el poder de Dios fluía, ¿verdad? Y la gente recibía de parte de Dios. Amén. Entonces, mire, la debilidad en los dos, tanto en la gracia como en la gloria, aparece la debilidad, pero una nos conduce a la perfección y la otra hace que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Amén. Ahora, fíjese esto. ¿Qué fue lo que le dije a Mateo, verdad? 8, verso 16. Dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra, y qué tremendo, ¿eh? Sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo,
Él mismo tomó nuestras asteneyas y llevó nuestras enfermedades. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque viene el Señor y dice que en la cruz del Calvario, y eso es lo curioso, fíjese pues, el Señor cargó nuestras debilidades, las llevó a la cruz del Calvario, fueron crucificadas en la cruz, pero la pregunta es, ¿por qué razón entonces tenemos debilidades? ¿Ya se dio cuenta? Dice que también nuestras enfermedades. Pero ¿cuántos tienen enfermedades? ¿Cuántos están padeciendo de algo? Así sin pena. No, el que está sano, dele gloria a Dios. No se va a poner, no hermano, yo no tengo, Señor, dame una. No. Pero hermano, ¿por qué tenemos enfermedades? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor estamos un poquito subiditos. Tal vez estamos muy orgullosos, tal vez estamos muy vanidosos, tal vez estamos muy altivos. Necesitamos, mire, que uno baje. ¿Sabe por qué? Porque uno se empieza a sentir, no, sí, aquí estoy. ¡Ay, el dolor! Eso era lo que le pasaba a Pablo. Fíjese, capítulo 12, creo yo, de no sé si primero o segundo de Corintios. Pero él dice, yo sé que lo que voy a hacer no lo tengo que hacer porque Dios me ha dicho que no lo haga, pero por causa de los que no creen y todo voy a tener que hablar de las revelaciones que Dios me ha dado. Y ya sé que me va a venir a cachetear un demonio y toda la cosa, pero lo voy a tener que hacer. Y empieza a hablar de las revelaciones y todo, ¿verdad? Pero él ya sabía que después, ¿qué iba a pasar? Le iban a recordar sus debilidades. Entonces sabe que a veces cuando nosotros no menguamos, cuando nosotros no nos humillamos, cuando nosotros no dejamos que el Señor nos enseñe y nos use, a veces viene el mensajero de Satanás, ¿verdad? Ay, el dolor, ay, por acá y todo, ay, voy al médico y todo, no, tómese esto, hágase un análisis y todo, vamos a ver qué es lo que dice y la placa y todo, ya está uno bien afligido, ¿ah? Ya empieza uno a temblar y dice, no, Señor, ahora sí, me voy a humillar bajo la poderosa mano del Señor. Aquí estoy, Señor. Y ya se humilla uno, le dice, no, no tiene nada. Ay, sí, no, gracias a Dios, ¿verdad? Pero porque tenemos necesidad de esas bajadas. Mire, ¿sabe cómo siento yo esas? Como patadas voladoras, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando Jacob peleó con el ángel? ¿Qué fue lo que le hicieron? Lo descoyuntaron. ¿No será que a veces nos descoyuntan para podernos bendecir? Porque estamos muy peleoneros con Dios. Mire qué tremendo, dice, peleaste con Dios y prevaleciste. Sí, ¿verdad? Sí prevalecí. Llevaba en su cuerpo las marcas. Se recuerda, Jonás llevaba en su cuerpo las marcas. El Señor resucita y llevaba en su cuerpo las marcas, ¿verdad? Ahora mire entonces, dice acá, tomó él entonces, dice, todas nuestras flaquezas, llevó nuestras enfermedades, pero verso 16 dice, le trajeron, dice, endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra. Fíjese que eso me llamó tanto la atención, por eso que quise poner eso ahí, porque mire cómo el Señor obraba, que solo con su palabra. Por eso digo yo, miren, no hace falta que uno grite. Sí dice la Biblia que el Señor en algunas oportunidades dice, y a gran voz dijo tal cosa y se fueron. Pero yo veo que en otras nada más, solo con predicar, y había demonios que se iban. Entonces, ¿en dónde no está bien con nosotros? ¿En dónde estamos fallando? Vaya, porque nosotros deberíamos de tener, mire, si no todos, algunos, ¿verdad? Que cuando nosotros, hermano, hablemos del Señor, que la gente sea liberada. Amén. Eso era lo que el Señor hacía. Ahora mire entonces, acompañe. Dice Lucas capítulo 8, verso número 2. Qué casualidad, ¿verdad? Lucas 8 también. Dice, cuando lo tenga, dígame. También algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Esa palabra enfermedades es asteneyas, es decir, debilidades, ¿verdad? Oiga eso, entonces algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos
y de debilidades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ahora mire pues, si usted le pone atención al pasaje, ¿quién había estado con problemas de demonios y de debilidades? ¿Quién? Lea bien. Fíjese pues, dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes? Todas esas mujeres. María Magdalena, la Juana de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras. Dice, ellas contribuían con sus bienes. Pero lo que quiero que veas es esto, que no solamente María Magdalena, ¿verdad?, había tenido problemas, sino que menciona a ella, a Juana, la mujer de Chuza, ¿y quién es la otra? Y Susana. Las 3. Nada más que la que había estado más grave, porque ella habían sido 7. Las otras de perdido fueron 6 o menos, ¿verdad? Pero miren lo tremendo, porque sabe que entonces algo estaba sucediendo ahí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón las mujeres eran las que más problemas tenían de eso? No solo de demonios, sino que dice que también debilidades. Entonces, ¿sabe qué es lo que veo yo? Que esas debilidades son una puerta abierta para que vengan espíritus inmundos, demonios, y puedan operar. Mire, uno puede tener una debilidad. Por ejemplo, si a usted le gustan los chocolates, usted ve un chocolate y ¿qué va a hacer? Usted no va a preguntar de quién es. Usted lo va a agarrar y se lo va a comer, y cuando alguien llega va a decir, yo dejé un chocolate aquí. ¿Verdad? Y entonces el que se lo comió, pues yo lo vi, pero no tenía nombre. ¿Verdad? ¿Pero por qué razón? Porque uno tiene esa debilidad. Amén. Entonces, aunque le haga daño, pues, ¿verdad? Pero tiene mire, pues, va usted con el médico y el médico le dice, tiene colitis, no coma harinas. Y ahí está uno comprando Twinkies y galletas y, ¿verdad?, no tome café. Sí, doctor. Saliendo de ahí pasa por el Oxxo. ¿Y qué pasó comprando? No coma frijoles. ¿Y en la cena? Unos huevitos estrellados con crema, frijoles y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es débil. Mire, yo veo a algunos y digo, qué fortaleza, qué fuerza la que tienen, porque les dicen no coman nada. ¿Y qué hago? Coma puras verduras. Y hermano, se sirven una bandeja así de lechuga. Y dice uno, yo no soy conejo. Pero hermano, hay gente que tiene esa capacidad, de verdad. No tienen esas debilidades, vaya, de decir, ay, qué ricas son las tortillas de harina, aunque sean escondidas, me las voy a meter. No. Tienen una fuerza, ¿verdad? Pero fíjese este pasaje, dice, estas mujeres, dice, tenían debilidades, al punto de que espíritus inmundos empezaron a operar. Pero la que peor le fue Magdalena. Ahora, aparece entonces el Señor y la libera. Y entonces dice, todas ellas le servían. ¿Por qué le servían? Dese cuenta que había una ahí que era, esa Juana, la mujer de Chuza, que era mayordomo de Herodes. Y Susana, ¿verdad? Eran gentes que estaban en puestos, en posiciones
¿verdad? Pero ¿por qué no les daba? Mire, no les daba pena, vaya, no les daba vergüenza que el Señor iba predicando por las calles y ellos iban, hermano, y oían, y ahí estaban en medio de todos ellos. ¿Pero por qué razón? Por agradecimiento, fueron liberadas y sabían que el Señor las había sacado de esas debilidades, que les había echado fuera a los demonios. Entonces, por eso era que seguían al Señor. Entonces, ¿sabe por qué a veces nos cuesta seguir al Señor? Uno, porque no somos agradecidos. Dos, porque todavía traemos nuestras debilidades y no hemos dejado que el Señor las cargue. ¿Se recuerda que leímos ahí? Él cargó, dice Isaías, nuestras debilidades y las llevó con Él a la cruz del Calvario. El asunto es que muchos de nosotros no hemos dejado que el Señor agarre nuestras debilidades y las lleve a la cruz del Calvario y que nosotros podamos fortalecernos. Amén. Por esa razón hay muchos que se enferman. ¿Se recuerda que dice allá? Y mira, ya me voy a adelantar ahorita. Mejor le leo el pasaje. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Oiga, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Ni nunca había visto yo este versículo así. ¿Ya lo tiene? Dice: ya no bebas agua solamente, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, y oiga eso, y de tus frecuentes debilidades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Quiero que vea el verso 23. Dice: usa un poco de vino por causa de tus frecuentes debilidades. Entonces, mire, dice allá 1 Corintios capítulo 11. ¿Se recuerda cuando habla de la Santa Cena? Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que la noche que el Señor fue llevado y empieza a hablar Pablo acerca de eso. Entonces hay una parte donde él dice: porque por esta causa, dice, algunos se debilitan, otros se enferman y otros se duermen, que es una analogía a que se mueren. Amén. Pero donde quiero llevarlo es al primero, a las debilidades. Dice: por causa de tus debilidades, el vino. ¿Qué representa el vino? El gozo. Pero en la Santa Cena es la sangre de Cristo. Entonces, por causa de tus debilidades, ve a la Santa Cena. En el vino de la Santa Cena, en la sangre de Cristo, ahí está la solución para tus debilidades. Siempre y cuando cumplamos con lo que dice Corintios. Examínese cada uno a sí mismo y después. Entonces, ¿sabe qué veo yo? Que de pronto participamos de la cena del Señor. Y mire, yo siempre trato, ¿verdad? En la cena del Señor, mientras que se va repartiendo los elementos, yo siempre trato de recordarlo, ¿sí? Hermano, meditando en nuestro corazón, ¿verdad? Y tratando de hacer memoria de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Cada uno reconcíliese con Dios, cada uno confiese al Señor ahí sus faltas. ¿Para qué? Para que al momento de participar, si estoy débil, me fortalezca, y no todo lo contrario. Amén. Porque esa es la función de la sangre de Cristo en la cena del Señor. Amén. Que venga Él y que las debilidades y que las enfermedades y aún aquellos que están adormeciéndose, ¿verdad? Que venga el Señor y quite todas esas cosas, que les vaya sanando. Pero si eso no está sucediendo, entonces lo que está sucediendo es que no estoy participando dignamente. Amén. Y en lugar de que esa debilidad desaparezca, a veces pareciera que se vuelve más intensa.
¿sí? Que esa pesadez que uno siente a veces, ¿verdad?, se va volviendo más intensa, que ese trabajo del enemigo para estorbarlo a uno, cabal a la hora del sacrificio, como hacía Goliat, ¿verdad?, cuando llegaba y retaba al pueblo de Israel, dice que cabal a la hora del sacrificio, veía que encendían el fuego y que empezaban a preparar el sacrificio de la mañana, y en ese momentito salía y empezaba a gritar: mándenme a uno para pelear, son unos cobardes ustedes, mándenme un hombre. ¿Qué les estaba diciendo? Y lo peor es que él decía: mándenme un hombre para que pelee con él, y no mandaban a nadie. Y eso era cabal a la hora del sacrificio. Entonces, se cuenta, a la hora, hermanos, de la cena del Señor que acabamos de participar, ese es un momento crucial cada vez que participamos. ¿Por qué razón? Porque si yo me hago el fuerte, o me hago el que no he pecado, o me hago el que no he hecho nada, pero hermano, aquí entre nosotros, ¿quién se va a dar cuenta? Pero delante del Señor, todo. Por eso es que mire, cada vez que participamos de la cena del Señor, en teoría, deberíamos de ser menos débiles. En teoría deberíamos de estar menos enfermos, ¿sí? Pero no estamos viendo ese efecto. Entonces algo no está bien. Y definitivamente no es ni el pan ni el vino, ni tampoco es el Señor. Por eso mire, ¿qué fue lo primero que vimos? Hablábamos acerca, ¿verdad?, de la debilidad, de la gracia, de la gloria. Tocamos un poco de la fe, que ahorita vamos a hablar más de eso, porque todos esos elementos son importantes. Entonces mire, cada vez que llegamos a la cena del Señor, entre las cosas que tenemos que reconocer, porque mire, una debilidad no es pecado. Pecado es lo que hacemos a causa de esa debilidad. ¿Me explico? Se lo voy a poner así cardíaco. Imagínese usted a alguien que su debilidad es la pornografía, ¿sí? No es pecado que tenga esa debilidad, pecado es que caiga en eso, ¿sí? En el momento que va y cae en pornografía, ahí ya pecó. Pero mientras tiene la debilidad, solo es un pecado en potencia. Amén. ¿Por qué? Porque no lo ha consumado, ¿sí? Él puede estar ahí diciendo: ay, Dios mío, Señor, sentir como fuego y toda la cosa, pero mientras no caiga, solo es una debilidad. En el momento que consuma, ¿verdad? O como dijo el Señor, ¿verdad? En el momento que vea a la mujer de otro, la desea en su corazón. Entonces, cuando uno llega a la mesa del Señor, entre las cosas que uno tiene que confesar y que tiene que reconocer, son las debilidades, porque el Señor también las cargó. Y si las cargó, ¿qué quiere decir? Que fueron clavadas en la cruz y que se derramó su sangre también para que fuéramos libres, así como esas mujeres que fueron libres de sus, mire qué tremendo, fueron libres de sus debilidades. ¿Qué debilidades tenían? Piense un poco por los personajes que menciona ahí. ¿Qué se decía de María? Que era una prostituta. Entonces, ¿cuáles eran las debilidades de ella? De las otras no digo, pero si estaban las tres en el mismo círculo de amistades, si no era la misma debilidad, al menos María cojeaba de la izquierda y ella es de la derecha. Entonces mire qué terrible, porque todas esas debilidades, dice, fueron llevadas por el Señor hasta allá a la cruz. Entonces hay que poner nuestras debilidades en la Santa Cena, antes del pan y del vino. Y decir: Señor, yo tengo estas debilidades. No he pecado en eso, Señor, pero ¿sabes qué? Tengo estas debilidades. Me empujan, me atraen, me siento tentado. No he caído, pero no quiero caer. Yo quiero ser libre de eso. Yo quiero sentirme, Señor, tranquilo de que si veo un chocolate, no empiece a sudar, que ya me lo quiero comer. Ahí está, o sea, ¿verdad? No quiero tener más debilidades, porque la debilidad va a llevar a la enfermedad. Y la enfermedad
Terrible, fíjese, porque hay muchos que duermen, porque nunca lograron entender la Santa Cena. Mire pues, avancemos. Lucas 13. ¿Ya lo tiene? Verso 11. Dice, había una mujer que durante 18 años había tenido, fíjese, ahí dice enfermedad, pero si lo vemos y lo traducimos, así como lo hemos estado viendo con los otros pasajes, oiga eso, durante 18 años había tenido una debilidad causada por un espíritu. Estaba encorvada, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿has quedado libre? ¿De qué? De tu enfermedad. Pues si traducimos esa palabra, sería de tu debilidad. Ahora lo que quiero que veas es esto. ¿Quién provocaba la debilidad? Entonces hay debilidades y por esa razón fue que tuvieron que liberar a María, a Juana, a Susana. ¿Por qué razón? Porque su debilidad estaba ligada a un espíritu inmundo. Fue necesario que hubiera una liberación para que esa debilidad desapareciera. Ahora, aquí el problema es en dónde adquirimos nosotros entonces esas debilidades. Por eso, mire, yo no soy legalista, pero a veces garroteo un poco, ¿ah? Pero mire, por ejemplo, últimamente ha habido así como un resurgir del género del terror en las películas. Y cada vez tratan de hacerlas más, ¿verdad? Más terribles, más diabólicas, más terroríficas, ¿sí? Y hay gente que tiene esa debilidad. Están, pero ahí están. Salen del cine y van a su casa a agarrarse los pies y enrollárselos en 3 colchas. Y entonces, pero mire, ¿por qué razón no sería más fácil ir a ver Dumbo? ¿Verdad? Pero no, o sea, van, pagan su entrada, se sientan, hasta palomitas compran. Y a la hora que están ahí, pero mire, es una debilidad. Y esa debilidad no es del espíritu humano. Esa debilidad es por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque son adictos al terror. Y eso no es parte de nuestra genética. Mire, el drogadicto, ¿verdad? Usted viene, lo agarra, lo mete ahí a que lo desintoxiquen. Lo tienen en terapia 2, 3 meses. Solo lo sacan. Y está bien, ¿verdad? Pero pasa por alguna esquina y siente así el olorcito. Y hermano, como sabueso, ¿verdad? Hasta que llega. ¿Por qué? Porque aunque por fuera le lograron quitar, ¿verdad?, la intoxicación, la debilidad no se la sanaron. Entonces, en cuanto sale, va y lo busca. Por eso viene el Señor y dice, vio a esa mujer que tenía ¿qué? Una debilidad causada por un espíritu inmundo y dijo, ven para acá. Dice que, ¿cómo estaba? Estaba encorvada, no se podía enderezar. Entonces viene el Señor y dice, eres libre de tu debilidad. Y hermano, 18 años. Casualidad, ¿verdad? 6, vaya. Entonces se cuenta, hay gente que está debilitada por un espíritu inmundo. Necesita que lo liberen de eso, porque nunca va a poder ver hacia arriba. Alzaré, dice, pero esa mujer no podía. Sabe que ese tipo de espíritu es aquel que lo tiene a uno viendo solo hacia abajo. ¿Qué ve uno? Mire, uno que está encorvado, ¿qué es lo que ve siempre? Suelo. ¿Y de la gente? Los pies.
¿Sabe usted que los pies es una de las partes más feas del cuerpo? Es muy raro encontrar pies bonitos. Por ejemplo, mire, ¿ha visto usted el ballet? Brinca y, ¿verdad? Y todo lo que hacen con la música de Tchaikovsky y todo, y van, y la ópera, y lo que sea, y ahí está el ballet de Rusia, el ballet de Austria, el ballet de no sé dónde. Pero si usted les ve los pies, después de haberle usted aplaudido allá, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Qué brinco! El salto del cisne. Pero le ve los pies. Y dice usted, ya este monstruo fue que le aplaudí. Porque tienen destruidos los pies. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque uno de camina, mire, los piecitos de los bebés, ¿verdad? Bien suavecitos, ¿verdad? Usted fue bebé y todavía tiene los pies como cuando era bebé. Hermano, juanetes, callos, uñas encarnadas, hongos, o sea. Y el que ve hacia abajo, ¿qué ve entonces? Ve todo eso. A la que de, qué callos. Ve lo más feo, ¿ah? Esa mujer así estaba, ¿sabe qué? Un espíritu inmundo que le provocaba una debilidad. ¿Y su debilidad cuál era? Que quería estar viendo el caminar de los demás. A ese no ora, ese no ayuna, ese no va al culto, ese no lee. Empieza a ver el caminar de los demás, pero no ve el suyo, ¿eh? Mire pues, quiero que veamos uno más. Dice, mire, Hebreos 11, verso 34. ¿Ya lo tiene? Dice, está hablando de los héroes de la fe. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, empezando por Abraham, y empieza a mencionar a muchos. Pero dice, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Oiga, siendo, ¿qué dice? Débiles. ¿Qué sucedió con ellos? Fueron hechos fuertes. ¿O cómo dice ahí? Sacaron fuerzas. Se hicieron fuertes siendo débiles. Entonces, Hebreos 11, ¿de qué habla? De los héroes de la fe. Entonces, cuando usted lee ese capítulo, dice, por la fe, Abraham, por la fe, Noé, por la fe, Sansón, por la fe, Jefté, por la fe. Y estos que hicieron huir ejércitos enemigos, ¿por qué fue? Por la fe. Entonces, por la fe fueron fortalecidos. Entonces, si no tenemos fe, ¿cómo vamos a ser fortalecidos? ¿Cómo nos va a venir fuerza? Mire, Sansón, ¿se recuerda Sansón, verdad? La cabellera tenía fuerza, pero llega un momento en el que lo agarran y se quedó sin nada. Pero llega un momento, y por eso es que aparece entre los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque dice que llegó el momento en el que él, estando como esclavo, moliendo para otros, dice, se dio cuenta que su cabello había crecido. Entonces ahí fue donde se activó su fe. ¿Por qué? Porque dijo él, esta es la señal del pacto. Y se había perdido, pero ya volvió. Entonces cuando vio la señal del pacto, le dijo, Señor, aquí está. Yo prometí que no me iba a cortar el cabello, que lo iba a dejar crecer. Ya creció, no me lo he cortado. Y tú dijiste que mientras mi cabello estuviera largo, iba a tener fuerza. Devuélveme la fuerza que tenía para vengarme de mis enemigos. Y le dieron la fuerza. ¿Sabe qué? Yo esperaría que el Señor le hubiera dicho ahí, no, es que fallaste, me fallaste y así ahí te vas a morir. Dice que el Señor le devolvió la fuerza y destruyó a sus enemigos. Entonces, ¿sabe qué? Siendo débil,
fue fortalecido. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque creyó. Le creyó más a Dios que a sus enemigos. Entonces usted tiene que creerle más a Dios que a sus debilidades. Mire pues, déjeme mostrarle acá un 1 Corintios 15. Verso 42. Ya con este cerramos. Dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita uno incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Y este es el que quiero que le ponga atención. ¿Se siembra en qué dice? En debilidad. Y se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Pero quiero que vea eso. Se siembra en debilidad y dice. Entonces mire, si uno no agarra sus debilidades y deja que Cristo las lleve a la cruz, para que al morir Él en la cruz sean enterradas y sepultadas juntamente con Él. Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó con debilidades. Ya no. Ya había botado la sangre. Entonces cuando Él resucita, ya tenía Él una condición distinta. Todavía no era glorificado, pero ya tenía un cuerpo resucitado. Amén. Tenía que terminar de cumplir con el sacrificio. Pero lo que quiero que veas es esto: que viene Él, lleva todas las debilidades ahí de ese cuerpo humano y las crucifica. Y entonces dice en este pasaje: es necesario que se siembre. ¿Cuándo se siembra? Cuando se agarra el grano y se mete en la tierra. Entonces agarran al Señor Jesucristo. Por eso es que tenía que cumplirse todo, ¿verdad? Porque dice que entonces fue aquel José de Arimatea, fue a pedir el cuerpo, porque dijo: el día se acaba y hay que bajarlo. Entonces fue a pedir, hermano, y le dijo a Pilato: mira, necesito bajar el cuerpo, dame permiso. No, está bueno, entierro. Ya se murió, sí, entonces entiérrenlo. Lo agarra y lo entierra, porque era necesario que se sembrara el cuerpo con debilidades, para que cuando resucitara. ¿Cómo resucita? Dice ahí: se resucita en debilidad y se siembra en debilidad y se resucita ¿en qué? En poder. Se siembra nuestra debilidad y va a levantarse. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ese es el sacrificio de Cristo. Sabe que cuando dice Él cargó nuestras debilidades era para llevarlas, enterrarlas, y que entonces en nosotros empezara a manifestarse el poder del Señor. Que nosotros vayamos, oremos, los demonios salgan. Que vayamos y oremos, la gente sea sanada. Que vayamos y oremos y la gente se convierta. Amén. Porque eso fue lo que el Señor, hermano, nos legó a través de su sacrificio. Todas las obras, dice, y se recuerda que Él dijo: todo lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer, y todavía cosas mayores. ¿Por qué razón? Mire, ¿por qué mayores? Porque Él ya resucitó y ahora Él está ahí arriba intercediendo, y aquí abajo el Espíritu, por un lado ayudándonos y por el otro intercediendo. ¿Cómo no vamos a hacer cosas mayores? ¿Cómo no vamos a tener más alcance todavía? Fíjese que el Señor vino para la casa de Israel. ¿Por qué cosas mayores nosotros? Porque a nosotros nos tocó llevar el evangelio a todas las naciones. El Señor vino a predicarle a la casa de Israel. A la iglesia le legó que llevar el evangelio por todo el mundo. Por eso dice: yo hice cosas tremendas, pero ustedes van a hacer mayores, las van a llevar más lejos. Pero tenemos que llevar nosotros esa obra de Cristo, de crucificar y destruir las debilidades, para que su poder empiece a fluir a través de nosotros. Amén y amén. Cierre sus ojos. Era necesario que nuestro sumo sacerdote, siendo hecho un hombre común como nosotros, con debilidades, pero fue plantado, fue sembrado para resucitar
en poder. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, hoy venimos a poner, Señor, delante de tu presencia nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, ponte de pie. Y quiero orar por ti. Alza tus manos al cielo, dile: Señor, aquí estoy. Y empieza a confesar tus debilidades delante del Señor. Y dile: Señor, me doy cuenta que tengo debilidades. Señor, no las he reconocido. He pensado, Señor, que es algo normal. He llegado a pensar, Señor, que siempre tengo que traerlas conmigo, que siempre tengo que estar así, debilitado. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que no es tu voluntad que esas debilidades permanezcan. Sé que hay debilidades, Señor, que tienen un propósito, que es mostrar tu gloria, que es enseñarme la humildad. Pero veo que hay otras debilidades, Señor, que abren la puerta para que espíritus inmundos trabajen. Veo que hay debilidades, Señor, que lo que hacen es mermar, Señor, mi vida interna. Veo que hay debilidades que traen enfermedad. Veo que hay debilidades, Señor, que de pronto hacen que pierdas, Señor, toda la bendición. Es por eso, Señor, que hoy venimos delante de tu presencia, Señor, rogando y suplicando. Queremos enterrar, Señor, queremos sepultar. Así como tú, Señor Jesús, fuiste sepultado, y tu palabra dice que tú cargaste, Señor, todas nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Hoy, Señor, confesamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras debilidades, Señor. Esas debilidades que nos hacen pecar. Hoy las confesamos, Señor, para que tú las cargues y las lleves hasta la cruz y sean enterradas contigo de tal manera, Señor, que podamos nosotros, Señor, experimentar ese poder que emanó de tu resurrección. Señor, sabemos que lo que limita, Señor, la manifestación de ese poder que emanó de tu resurrección son nuestras debilidades que no han muerto, nuestras debilidades que no han sido sepultadas. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, venimos sepultando, plantando, Señor, esas debilidades para que el poder, Señor, que tú emanaste en tu resurrección se manifieste en nosotros, en el nombre de Jesús. Mira aquellos, Señor, que necesitan fe, en el nombre de Jesús. Así como Sansón, Señor, viendo, Señor, su debilidad, pero al mismo tiempo, Señor, fortaleciéndose, Señor, al ver que de pronto su cabello había crecido, así también, que viendo, Señor, tu misericordia, que viendo tu gracia, que experimentando, Señor, tu gracia, podamos fortalecernos, Señor, de tal manera que tengamos fe, que tengamos fe, que tengamos fe, Señor, y que pueda manifestarse tu poder, Señor, a través nuestro. En el nombre de Jesús vengo echando fuera ahora mismo todo espíritu inmundo que traiga debilidad, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que esté provocando debilidad, Señor, en tu pueblo, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo echo fuera. En el nombre de Jesús vengo declarando ahora mismo, en el nombre de Jesús, que es inoperante, queda inoperante todo espíritu inmundo que esté trayendo debilidad, que esté haciendo, Señor, que caminemos encorvados. En el nombre de Jesús vengo echando fuera en el nombre de Jesús. Ahora, todo espíritu inmundo, Señor, que esté provocando debilidad en medio de tu pueblo, en medio de las familias, en medio de los matrimonios, en el nombre de Jesús. Sánanos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos y echamos fuera ahora mismo todo espíritu, Señor, de debilidad, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor Jesús. Haz tu obra en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sánanos, Señor, libéranos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pon en mí tu corazón.
necesitamos, oh Dios, te necesitamos cada día más. Es por eso que estamos en este lugar buscándote, Señor, porque cuanto más te conozco, más te amo, Señor. Sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Perfecciona tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que guardes a mis hermanos, Señor. Bendice su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Llévalos con bien, Señor. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, que necesitan, Señor, fortaleza. Afirma, Señor, sus rodillas. Afírmalos, Señor, en tu verdad. Bendice a tu pueblo, Señor, y guárdalos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la libertad que tú nos das, oh Dios, porque tu palabra nos ha hecho libres, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito Dios, grande y poderoso eres tú, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Solo recordarles las actividades de mañana.